Muy bien, continuamos con más del mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo en señal abierta en la capital de los ecuatorianos y en todo el planeta, en nuestra comunidad digital de YouTube en FM Mundo Live, donde van a poder compartir nuestra entrevista de esta jornada, donde hemos invitado a Romy España, y es la CEO de Connect Consulting, para hablar de la inteligencia artificial y su aplicación en la comunicación estratégica. Romy, gracias por estar con nosotros acá en el programa para hablar de esto de la hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, pero es como cuando dicen algoritmo. La gente se queda, algoritmo. Entonces, se habla mucho de inteligencia artificial, se la usa en cierta manera, pero ¿cuál es la mejor manera de usarla? Yo creo que un poco para allá vamos a ir en el transcurso del programa. Buen día. Claro que sí. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Qué gusto poder acompañarte en esta ocasión. Y claro, como tú dices, vamos a hablar de un tema que está tan en vigencia como es el tema de la inteligencia artificial, que muchos todavía le tienen temor, que otros tal vez incluso puede ser que la están sobreutilizando y justamente de eso se trata, de saberlo manejar con criterio, con análisis y con estrategia para sacarle el mejor provecho. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar? Porque te salen muchos posts, ahí los conversamos un poco fuera de micrófonos, ya no sabes muy bien qué es verdad y qué es mentira, como el tema de la creación, por ejemplo, de anuncios, de avisos, gente diciendo cosas, presidentes de naciones hablando, es decir, no sabes qué es verdad y qué es mentira, y tú quieres utilizar eso, digamos, para cosas positivas en el tema de comunicación. ¿De qué manera podemos ir, por un lado, discriminando lo que es y lo que no es? Bueno, claro que sí. Y claro, como tú mismo has dicho, hoy en día vemos hasta incluso en la opinión pública autoridades, incluso a veces hasta periodistas que están sobreutilizando, digamos, el apoyo de la inteligencia artificial. Y más bien ahí creo que quienes estamos en el mundo de la comunicación, del periodismo, como tú, por ejemplo, la inteligencia artificial y varias de las herramientas que hoy hay de inteligencia artificial deben ser un soporte, más no significa que tú puedas reemplazar 100% tu criterio y tu pensamiento para únicamente colocar lo que dice ChatGPT, por ejemplo, que es de las más utilizadas para la generación de textos y de contenidos, ¿no? Entonces, creo que justamente el reto que tenemos hoy en día los comunicadores y también quienes estamos en la docencia, te lo digo porque yo soy docente, es utilizar la herramienta, pero como un apoyo, más no justamente para sustituir todas las ideas, ¿no? Entonces, creo que justamente lo que podemos hacer es saber discernir de qué cosas son inteligencia artificial y de qué cosas nosotros podemos ir dándole, se llaman prompts, digamos que de manera técnica, pero es darle estas indicaciones para que la inteligencia artificial te dé algo realmente aterrizado, ¿no? A tu contexto, al lugar en donde vives. Y si estás hablando tal vez de una marca, de alguna organización, de alguna campaña, darle justamente todos estos insights para que puedas tener un mensaje que realmente sea aterrizado. Yendo hacia el tema de la comunicación como tal, es decir, tengo un negocio y le pregunto a ChatGPT que me diga las 10 mejores estrategias para poder salir adelante y poder mejorar mis ventas. ¿Esos criterios son aplicables en el copy-paste? Es decir, ¿esa recomendación la debo tomar textual o debo generar más interacción antes de tomar una decisión? Sí, totalmente tienes que generar mucha más interacción, Ok. pero más allá de la interacción, lo importante es que primero tú como persona, con tu criterio, sepas levantar toda la data que está detrás de esta empresa, ¿no? Mm. Que como tú sabes, en el mundo de la comunicación nosotros a esto le llamamos un diagnóstico de comunicación que puede partir, por ejemplo, de un estudio de mercado, de una investigación que tú hiciste. Y con esta data que tú ya tienes, por ejemplo, de una campaña, tú le das todas estas indicaciones, puede ser, por ejemplo, a ChatGPT, pero le tienes que ir diciendo qué tipo de mensaje quieres, Ok. cuál es el tono de la voz de esta empresa. Entonces, pensamos en la empresa a la que vamos a hacerle una campaña. Esta empresa tiene que tener un tono de voz. ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría al público? ¿Es más cercana? ¿Es más lejana? Entonces, justamente si es que tú le pides estas 10 estrategias de Mm. comunicación, primero tienes que darle estas indicaciones de cómo actúa la marca para que te dé estrategias sumamente aterrizadas.
Y por supuesto, no podemos dejar de lado algo sumamente importante, que es que tú también conozcas a tu público, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú, Roberto, que tienes o permaneces tal vez la mayor cantidad de tiempo en Miami, no es lo mismo a que nosotros que estamos en Quito, a las personas que están en Guayaquil, dependiendo del tipo de campaña, tú tienes incluso que saber especificar exactamente qué tipo de mensaje quiere recibir esta persona. Porque si hablamos de generaciones, tú sabes que un baby boomer, Claro. una persona de 70, 60 años, no va a recibir el mensaje de un millennial o al igual que un centennial o gente de 18 años, ¿no? Entonces, todas estas indicaciones tú lo haces en pensamiento estratégico, en análisis, en criterio, y a partir de eso pasas a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial empiece a proponerte, ¿no? Pero tú ya le estás dando todos estos insights. Pero el Entonces, no es tema, que la inteligencia claro, artificial se el tema, invente. Romy, es justamente eso, tener que nutrirlos. Es un poco lo que yo hablaba en temas de comunicación, es decir, y lo pongo en términos muy generales, en temas de campaña. En el caso para Latinoamérica en general, y lo hablo muy en grueso, Estados Unidos no quiero sonar, no quiero estar disonante con lo que voy a decir, pero suena como un solo país. Pero el gringo de New York piensa distinto al de Los Ángeles, y el de Los Ángeles Totalmente. piensa distinto al de Illinois, y el de Illinois piensa distinto al de Florida por A, B, C, X, es lo que nos pasa en Ecuador, que es lo que yo les explico. Les digo, mira, Cuenca es una cosa, Quito es otra, Guayaquil es otra, Galápagos es otra, Napo es otra. Sí, somos un Ujú. solo país, es un solo país, pero las formas, las vivencias, la cosmovisión de cada uno de los lugares influye. Ahora, cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, yo te tomo la palabra, claro, tienes que nutrirlo con estos insights para que el criterio pueda ser válido. Caso contrario, no es la misma receta aplicable en Estados Unidos, que sé yo, en la ciudad de Miami que en la ciudad de Quito, por más lindas que sean ambas. Sí, totalmente. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta más o menos. A mí a veces me preocupa muchísimo las nuevas generaciones. Como te digo, yo soy docente de universidad y claro, algún día les mandé a mis estudiantes un deber y el texto que me llegaba de los chicos, el chico me hablaba de una campaña de un carro y me hablaba del coche. Entonces yo dije, esto es ChatGPT inmediatamente ¡Hostia! porque tú sabes que en Ecuador no hablamos del coche, hablamos del carro, hablamos del auto y eso está en Sí, nuestro vocabulario. Entonces, claro, ahí te das cuenta cuando el estudiante lo único que hizo fue hacer copy-paste y no hubo un criterio detrás de, porque tú puedes tener la base de ese contenido o de este copy que te haya dado ChatGPT, pero evidentemente tienes que tropicalizarlo a tu forma de hablar e incluso si es que es tu marca personal, por ejemplo, cómo hablas, ¿no? O sea, eres más cercano, eres muy serio, eres más corporativo, de qué tema estás hablando. Entonces, justamente esos son algunos de los errores que vemos hoy en día y que tú entras a LinkedIn, entras a Instagram, entras a Facebook y sobre todo en LinkedIn ves un montón de contenidos, pero que parecería que la gente escribe, no sé, o sea, súper impecable, sin faltas. claro. Pero se nota clarito que no es un texto 100% humano. Y Y ahí nos pues, estamos olvidando de un tema muy importante, que es el tema de las emociones y de los sentimientos que tú quieres generar cuando estás generando contenido, por ejemplo. ¿cómo encontrar ese balance y poder discernir entre lo uno y lo otro? Porque es cierto, quienes son nativos digitales hoy toman esto como una guía del conocimiento, donde Ujú. nosotros quienes estudiamos, ya voy a sonar pero nosotros estudiamos con enciclopedia. O sea, Tal cual, tenías que ir, o sea, el a la conocimiento biblioteca. venía de un aparato que se llamaba libro, y del libro salía el conocimiento. Entonces tú tenías que Ujú. investigar, ver, subrayar, nada. Ahora no, tú googleas o haces cualquier cosa, le pides a ChatGPT que te haga X o Y cosa, pero ¿dónde está esa delgada línea entre poder aprender a utilizar la tecnología en tu beneficio y no convertirte tú en simplemente un gestor de clics Ujú. y dejar tu capacidad de pensamiento crítico durmiendo en el letargo de los tiempos? Sí, como tú dices, eso es un reto súper importante. Yo lo he notado muchísimo más en las generaciones un poco más jóvenes, pero creo que justamente el criterio y esta línea está en saber que las herramientas de inteligencia artificial son un soporte, más no es del 100% del todo, ¿no? Y por ejemplo, aquí viene un tema también que tú hablas del tema de la lectura y algo que creo que sí tenemos que todavía resaltar y rescatar es que no podemos dejar de lado este tipo de
Tal vez pueden ser de hobbies, pero al menos quienes estamos en la academia, sin duda es una herramienta que te permite, primero, trabajar tu cerebro, segundo, adquirir nuevos conocimientos y tercero, es lo que te permite, al menos quienes estamos en el mundo de la comunicación, tener un buen vocabulario, una buena forma de hablar, un buen banco de palabras, ¿no? Que creo que a veces eso es lo que se pierde mucho en la juventud. Sin embargo, como te digo, hay que verlos a todas las herramientas de inteligencia artificial como un aliado, tampoco perder, tampoco tenerles miedo. Y otro de los retos grandes que nos podemos encontrar hoy en día es el tema de fake news. Y justamente la semana pasada yo estuve en un evento de una plataforma que se llama La Lupa Ecuador, que te invito Ya. también a que lo sigas, Sí, sí, Roberto, sí, y sí, que lo es una de las sigo. primeras plataformas Nos de... seguimos mutuamente con la lupa. Sí. Sí, sí, sí. Entonces cumplían 2 años y claro, uno de los datos que nos daban en este evento es que las elecciones de abril del 2025 Ok. acá en Ecuador fue una de las elecciones en donde hubo la mayor cantidad de noticias falsas generadas a través de inteligencia artificial y difundidas a través de inteligencia artificial. Entonces creo que el reto que tenemos también los millennials, los jóvenes, quienes estamos en el mundo de la comunicación y el periodismo, también es educar a quienes están en casa, a nuestros papás, a los tíos, a los abuelitos, para que sepan discernir cuándo se trata de una noticia falsa o cuándo es verdad. Porque ahora, por ejemplo, algo que pasa en inteligencia artificial es que tienes herramientas que hasta te hacen el avatar de la persona, te clonan la voz y tú dices, ok, esto es verdad. Pero siempre hay ciertos elementos que tú te vas dando cuenta y dices, no, esto no es verdad. Entonces, creo que ahí también lo que debemos de hacer es siempre recurrir en el tema de noticias y de fake news a medios locales o a herramientas de fast-checking o de chequeo de información que te van a decir que sí es verdad y que no. Claro, ese que tú acabas de mencionar, Romy, yo creo que es uno de los grandes retos de las generaciones actuales. Es decir, De la posmodernidad. llegar a definir esto, porque Ujú. hace poco se hablaba, hace poco atrás se hablaba, son conceptos que unos aplican, otros no, el tema de la posverdad, es decir, las cosas no siempre son lo que son, pero siempre son lo que parecen. Entonces, más allá del juego de palabras es eso, esa primera impresión negativa, ese fake news negativo, que el tratar de salir a desmentirlo a veces puede ser peor que lo que está pasando. Y también tienes otro caso, sin salirme del tema, de la sobreexposición de noticias. Esa pareja, no voy a decir pobre pareja, pero esa pareja que estaba en el concierto de Coldplay esta semana, eso ha sido una noticia mundial. O sea, son una pareja que estaban viendo una relación extramatrimonial, se fueron a un concierto y hoy eso lo comentan en Ecuador, en Estados Unidos, en Londres, en los titulares, en NBC salen las noticias. Es decir, no es que salió en un meme que hicieron los que... No, 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 no. Sale en NBC, sale en CBS, o sea, salen todas las grandes cadenas informativas la historia de la pareja esta en el concierto. Entonces, tienes una cantidad de sobreexposición a la información y bueno, toda la historia de memes que está alrededor, está divertida, comiendo prójimo de la desgracia humana, pero es esa sobresaturación de informaciones, también ese sobreestímulo que tienes en los medios, donde se hace difícil detectar la delgada línea entre la verdad y la mentira. Sí, totalmente. El caso que tú expones es un fiel ejemplo de la era de la viralidad en la que estamos viviendo y de la sobreexposición de información que tenemos, ¿no? Pero justamente ahí cuando hablamos de criterio y de pensamiento estratégico, viene esto de justamente saber incluso em, cuánto tiempo tú le estás destinando a las redes sociales, ¿no? Cuánto tiempo también tú le estás destinando a la parte digital para que de cierta forma no se pierdan ciertas prácticas, justamente como es la conexión humana, como es el tema de la lectura, por ejemplo, Mm. que para mí al menos siguen siendo herramientas sumamente importantes tanto en el mundo de la comunicación como a nivel corporativo, ¿no? Entonces ahí es cuando algo que yo quisiera también que podamos hablar, por ejemplo, es el tema de las conexiones humanas y cómo las estrategias de comunicación no netamente tienen que centrarse 100% en inteligencia artificial y en digitalización, sino también en estos espacios que te permiten generar estos encuentros, compartir con personas que tienen tus mismos intereses, y esto es lo que hoy en día les sirve también a las marcas, por ejemplo. La interacción humana, claro, sí. O sea, yo creo que también en esa parte influyó mucho el irnos a ese otro extremo, el tema de la pandemia, donde la gente Claro. se separó y se digitalizó demasiado. Entonces, pero yo sí creo que hoy es importante, es uno de los grandes dilemas de las grandes corporaciones, del hacer que la gente vuelva a las oficinas, de Ujú. volver a hacer todo presencial, porque las buenas ideas, los buenos momentos
se hacen en los pasillos, se hacen con un café, se Ujú. hacen en una conversación, no se En un hacen en espacio de Zoom. brainstorming. No se hacen en Zoom. O sea, Sí. eso no pasa así. Ujú. Entonces, es también un tema de los grandes retos de las nuevas de las grandes compañías y corporaciones, del poder volver a esta presencialidad y también alejarte un poco de la digitalización, porque producto de los espacios de estar solo y pasas con el scrolling, dele, 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 dele. Yo no sé en cuánto está el promedio de consumo de pantalla en Ecuador ahorita al momento cuánto está. ¿Tienes idea, alguna idea del número? No tengo idea, pero sí, o sea, sí es un poco preocupante porque algo que está pasando, incluso hablando de ChatGPT, de las nuevas generaciones y demás, es que sí hay gente que incluso hoy en día para tomar cualquier decisión primero le pregunta a ChatGPT. Recién me contaban en otro espacio que estuve y en otra entrevista que los chicos hoy en día, por ejemplo, incluso hasta en lugar de ir a terapia, tú le utilizas a ChatGPT ya como tu psicólogo. Entonces, claro, pasas todo el tiempo conversando con ChatGPT y muchas veces, y hay personas que hasta tienen relaciones con inteligencia artificial, o sea, relaciones sentimentales, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando tú deberíamos delimitar este campo de hasta dónde permito la intervención de estas herramientas dentro de mi vida, pero y hasta dónde también sigo cultivando estos espacios de conexión humana, porque si no, imagínate lo que es tener sociedades que 100% están pegadas al teléfono. Totalmente de acuerdo. Romy, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos haber podido aportar a la audiencia también con estos criterios en favor de utilizar las herramientas, lo que mucha gente tenía el temor de decir, no, es que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo. No, hay que saber utilizar la inteligencia artificial para poder evolucionar a otro tipo de puestos, otro tipo de trabajos, otro tipo de aplicaciones, Exactamente. donde la inteligencia artificial sí es una gran herramienta, pero es una herramienta. Entonces, el humano tiene que nutrir esa herramienta para que sea Ujú. efectiva y útil de manera potente. Romy, muchísimas gracias por tu tiempo y por la buena onda como siempre. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Y bueno, el único mensaje que les quiero dejar es que no pensemos que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestros puestos de trabajo. Más bien tenemos un reto súper grande que es más bien adquirir nuevas habilidades, empaparnos, conocer estas herramientas, porque más bien lo que está pasando en el mundo laboral es que se está buscando gente que tiene capacidades y conocimientos en distintas herramientas de inteligencia artificial. Entonces creo que hay una oportunidad y más bien dejarle de ver el lado negativo y aprovechar, instruirse, adquirir nuevos conocimientos sin dejarse que tu vida se centre en hablar todo el tiempo con ChatGPT, por ejemplo. Está bien. Romy España, CEO de Connect Consulting, con nosotros acá en El Mundo en 7 días. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Roberto. Chévere.